entonces, vamos a iniciar entonces con nuestra sesión de esta tarde y bueno, que prácticamente es la última de nuestra asignatura de exégesis. Les tenemos buenas sorpresas para lo que sigue. Obviamente, adelante, les platico de una vez, viene la materia de ética teológica. Tenemos a una persona que no está en Saltillo, no recuerdo dónde nos dijeron que estaba ahora que platicamos con él para contratarlo. Eh, y obviamente les va a dar una perspectiva diversa de la que estamos ahorita acostumbrados. Le va a dar también la clase de introducción a la filosofía, un maestro muy bueno, él es doctor en educación, es cubano, y me gustó mucho la perspectiva ahora que platiqué con él cuando le hablé y que me aceptó la materia de introducción a la filosofía, porque él me dice, todos ustedes tienen la idea de que los cubanos somos ateos. Dice, y sin embargo, yo de niño fui acólito, participaba en la misa. Dice, claro, ahorita ya no soy tan practicante, pero entiendo de qué se trata. Y creo que va a ser una buena experiencia tener un maestro cubano para que se contraste también una experiencia diversa de quienes pretendemos tener muy buena fe a quienes tienen mucha ciencia, pero a lo mejor no están tan apegados como algunos de nosotros. Entonces, va a resultar interesante las siguientes dos asignaturas. Pero por lo pronto, pues vamos dándole a la nuestra, sin más preámbulos, como lo hacemos cada uno de estos encuentros que hemos tenido en la clase de exégesis. Iniciamos entonces, ¿tenemos dudas, preguntas o comentarios de la clase anterior o de la tarea? Algunos de ustedes ya se las he disipado en algunos mensajes que me han mandado a lo largo de la semana. Los otros, con confianza, si tenemos alguna duda, queremos preguntar algo, queremos aportar algo, este es el momento de hacerlo. Adelante. Yo, maestro, Adelante, tengo, Ángel. bueno, no sé si es comentario, pero a la vez es duda. Fíjese que veía la tarea en la actividad 4 y me llamaba mucho la atención que muy bien se planteaban preguntas sin respuesta, aún. Eso vi, eso vi. Y entonces, en mi caso, me pareció una pregunta sin respuesta porque quizás aún no la he tratado de responder. Eso, el tema de los montes. Ya ve que agarré el Salmo 133 Ajá, sí. y me llamaba la atención porque en el Salmo se agarran esos dos montes y no otros. O por qué la relación de Hermón hacia Sión. Entonces, consulté un poquito cuál es el monte Hermón y cuál es Ajá. el monte Sión y su significado. Y me llama la atención eso, ¿por qué esos montes y no otros? Sobre todo Hermón, ¿por qué no otro monte? Y por qué Sion me parece, todavía lo encuentro una explicación un poco más sencilla a mi parecer, pero sí me llamaba la atención esa cuestión de por qué Hermón en relación con Sion. Claro, dentro de esa perspectiva, por principio de cuentas, hay que recordar que una de las grandes afirmaciones que hemos de hacer acerca de la palabra de Dios es que es palabra viva. Eso significa que nunca terminaremos de entenderla y siempre nos dejará preguntas sin responder. Porque aun cuando creemos que hemos agotado un tema, va a surgir otro y va a surgir otro y siempre aparecerán preguntas que no alcanzaremos a agotar. Por lo tanto, parte del ejercicio exegético, como lo hicimos particularmente en esta cuarta parte, es reconocer que hay preguntas que todavía no se responden y que a lo mejor cuando volvamos a tocar ese texto dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, aparecerá la respuesta, pero aparecerá una pregunta nueva. Y por otro lado, con respecto a lo que tú hablas acerca del monte Hermón y del monte de Sión, espero que hayas encontrado alguna respuesta, pero hay que recordar que en este caso hace alusión siempre al peregrinaje que el pueblo de Israel ha tenido que estar haciendo toda la vida, o por lo menos tuvo que hacer hasta el año 1967, cuando la ONU le dio el pedazo de tierra que tiene ahora y que prácticamente lo tiene en conflicto con Palestina y con los que están alrededor de ellos, ahí en donde están situados ahorita la nación de Israel. Es por eso que hace alusión a los distintos lugares simbólicos. Y segundo,
Si recordamos y nos regresamos al Éxodo, recordemos que allí justamente Dios se manifiesta en la montaña, Dios se manifiesta en el monte. A Moisés le habla a través de la zarza en la montaña, y cada vez que quiere hablar Dios con Moisés le pide que vuelva a subir al monte. Y de la misma manera se va a manifestar en muchas otras ocasiones. Cuando le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, es en el monte. Cuando Jesús va a orar al monte de los olivos, es en el monte. Incluso el mismo Gólgota o el Calvario está en un monte. Entonces, tiene mucho que ver la relación como la Biblia se refiere a este lugar especial, una montaña, como el lugar en donde se revela Dios de manera particular. Ya se alusiona en este caso al distinto peregrinar que Israel ha tenido a lo largo de toda su historia. Pero vuelvo a insistir, preguntas quedarán abiertas. Y el día que respondamos las preguntas abiertas, se abrirán otras nuevas del mismo texto. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, maestro. De nada. Muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Estamos todavía a tiempo. Disculpe, Adelante, Paloma. no sé si entendí bien la pregunta de Ángel con respecto a los montes Hermón y Sión. No sé si escuché bien la pregunta. Y en cuestión a lo que usted comenta, pues la Biblia tiene diferentes tipos de lenguajes, ¿verdad? Es Así es. el objetivo, subjetivo y el intrasubjetivo. Y lo que hace en este Salmo 133 es solamente, pues a mí me parece como poesía. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión, pero al final de cuentas, pues los dos son del mismo monte, ¿no? Porque al monte Hermón, más bien al monte Sión se le solía llamar el monte Hermón. Entonces a mí más bien me parece aquí que es como poesía, como si mi padre me dijera, hija mía, Paloma, entonces así me suena esto, como un juego de palabras en poesía, o sea, Sí. no... Sí, de hecho, Paloma, hay que recordar particularmente que el Salmo 133 es un salmo de alegría. Es como si llega alguien a visitarme a quien quiero mucho y le digo, ay, qué bueno que viniste, y qué bueno que llegaste conmigo, y qué bueno que viniste a comer, y qué bueno que estás aquí con nosotros, porque es muy padre que nos visites. Desde ese punto de vista, recordar ese Salmo 133, como lo explicaba Ángel, empieza diciendo, qué hermoso es convivir todos juntos como hermanos. Y esa convivencia como hermanos es como el rocío que cae del monte Hermón hacia el monte Sión, y es como el aceite. Él decía, es como el óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y resbala sobre sus barbas y todo ello. Entonces, es un salmo de regocijo por la convivencia fraternal. En este caso, obviamente, yo quisiera entender, obviamente sin hacer un estudio profundo, imaginen ustedes el calor del desierto, como suele ser allá en donde está Israel, y que de pronto caiga un rocío sabroso que proviene de la montaña. Eso es lo padre de estar conviviendo juntos. No tanto profundizar en si es en el Monte Hermón o a lo mejor yo me imagino que el monte Hermón es una meseta más alta que el Monte Sión y que permite que el rocío caiga hacia abajo. Pero más que fijarme en el monte, me refiero al efecto del rocío sobre una tierra cálida, sobre una tierra ardiente, sobre una tierra difícil. Convivir como hermanos es justamente como el rocío que cae. Imagínense ustedes que ahorita Ariel nos dijera, en medio de este calorón de Reynosa, que hay una lluvia sabrosa. Eso es lo que se siente convivir como hermanos. Entonces, más que nada, esas alegorías o como tú dices, los distintos lenguajes, hay que situarlos a qué es lo que quiere decir el texto. Y si el mensaje principal, según localizó Ángel en su texto, es la convivencia de hermanos, el rocío que cae de Hermón hacia Sión es lo padre que se siente de estar juntos, lo rico, que es como ese rocío que viene a caer padre en medio del calor del desierto. Entonces, podemos interpretarlo de esa manera, pero a fin de cuentas, el Espíritu le va a soplar a cada quien de manera diversa.
es una cosa de la cual hablaremos un poquito más adelante. ¿Sí? Gracias, Paloma. Buena la intervención y gracias por la aclaración acerca de los montes. Gracias, gracias. ¿Alguna otra duda? Jessica, Ariel, ¿tenías levantada la mano alguna cuestión? Sí, era para que todos estos textos y estos pasajes nos invitan precisamente al estudio, ¿verdad? Eh, Hay eventos, hay situaciones geográficas, hay interesante es ver todas las posturas y todos los comentarios, ¿no? Yo me acuerdo también una expresión, dice una expresión bíblica, desde Dan hasta Berseba, ¿verdad? O sea, desde el norte hasta el sur, nos da una referencia de que va a ser llena de su palabra. Todos esos puntos es bien interesante verlos, ¿verdad? Algunos relacionan a Hermón con el monte de la transfiguración y a Sión como un monte aledaño a Jerusalén, ¿no? Pero siempre hay en los temas poéticos, ¿verdad? Igual hay un mensaje profético y un mensaje, ahora sí que de relación, como usted lo dice, ¿verdad? De lo hermoso de habitar juntos en armonía, porque a veces estamos juntos, pero no estamos en armonía. Así es, exactamente. Entonces, la referencia, ¿verdad? Del aceite cayendo a la cabeza por la barba. El judaísmo habla del entendimiento y el corazón, ¿verdad? Hace esa conexión de una cosa con lo otro, pero eso es lo bonito de ir adquiriendo una metodología, una forma de analizar, que la misma Biblia se vaya interpretando, no que le agregamos cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo o que nos vayan diciendo que dice, ¿verdad? Exactamente. De hecho, recuerden que ustedes se están formando para ser teólogos y por lo tanto el modo de abordar la Sagrada Escritura para ustedes en todo momento y de aquí en adelante tiene que ser un modo crítico. No podemos decir, como decían las viejitas de antes, déjenme tomo la Biblia y déjenme veo a ver qué me toca hoy. Imagínense, la abro y entonces me toca justamente el versículo donde dice maldito, ¿para qué quieres eso si esta misma noche morirás en la torre? Imagínense. Y porque así era como acostumbrado a hacer la lectura a muchas personas. La abro y en donde me toque, eso es lo que me quiere decir Dios. Caray, lo abro en la parábola esa en la que está hablando del rico que acumula y donde le dicen, pues ni que te preocupes, esta noche vas a morir. Imagínate el susto que se va a llevar la gente pensando que porque abrió la palabra allí, ya Dios le dice que esta noche se va a morir. De aquí en adelante, ustedes como teólogos tienen que entrar siempre con un sentido 100% crítico para tratar de entender, no solamente de interpretar, sino entender lo que realmente el texto quiere decir antes de poder hacer la interpretación. Y es justamente, como dice Ariel, lo que nos lleva a abordar de manera distinta la palabra, quizá a como lo hacíamos antes de que fuésemos estudiosos de la teología. Entonces, vamos hacia allá. Gracias, Ariel. Hay una referencia Sí, adelante. rápidamente en el tema de los montes para el compañero Ángel. Hay un solo texto que une un monte con tres eventos diferentes. El monte Moriah, donde iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac, de acuerdo a la petición de Dios. La era de Aram a Jebuseo, aquel lugar de la tierra donde el ángel de Jehová que venía haciendo la matazón en la época de David como castigo y se para y David va y compra y ahí hace un altar. Y después, muchos años después, Salomón pone ahí la primera piedra para el templo de Jerusalén. Y hay un solo texto que une esos tres eventos, ¿no? Y está escondidito, pero ahí está. Hay que buscarlo entonces. Muy bien. Gracias, Ariel. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Jessica? ¿Todo claro? Buenas noches, maestro. Sí, ¿Qué todo tal? claro. Hasta Bueno. ahorita creo que ahí voy. Muchas gracias por el interés y por el apoyo. Muy bien, gracias. Bueno, pues entonces vamos hacia adelante. Hemos ya terminado los primeros 4 pasos del exégesis. Tratar de entender el texto en lo que quiere decir el autor. Lo que el autor le quería decir al oyente o al lector de ese momento. No lo que nos quiso decir a nosotros o a los cristianos del pleno siglo XXI, sino lo que quería decirles en ese momento.
Ya en el primer paso desbaratamos el texto e hicimos ya algunas referencias sintácticas en los cuales sacamos algunos conceptos que nos parecían los principales y los más importantes. En base a esos conceptos, en el paso número 2, leímos el texto en su contexto, es decir, leímos lo que hay adelante, lo que hay después y el texto completo del libro en donde se encuentra inserto el pasaje que estamos estudiando y nos llevamos algunas luces coincidentes de los conceptos claves que tratamos de encontrar en el primer momento. En el tercer momento lo que hicimos es hacer una dilucidación académica y por lo tanto fuimos a consultar diccionarios, fuimos a consultar concordancias en las cuales se hablaba acerca de nuestro texto y particularmente el significado propio de esos conceptos en el momento. Y lo entendimos un poquitito más. Y en el cuarto paso, que es lo que tratamos de hacer esta vez pasada, intentamos ahora empezar a armar nuestro texto y de esa manera entonces dimos una idea exegética de por dónde nos podemos conducir. Entonces ya sacamos los conceptos claves y dijimos exegéticamente nuestro texto es importante por esto. Entonces ya cada uno de ustedes tiene una idea central de cuál es el significado real del texto que cada uno de ustedes está estudiando en este momento. Y prácticamente llegamos a lo que sería el paso número 5, en el cual cerramos de nuevo nuestro texto y ahora sí, llegamos al momento de la interpretación o del análisis teológico para saber ya no solamente qué es lo que quería decir el autor en su momento, sino qué es lo que nos quiere decir a nosotros hoy, justamente en este día, 12 de junio del año del 2024. Y obviamente todo más hacia adelante. Es por eso que entonces en este paso número 5 hablamos acerca de replantear el texto en una frase y construir un puente entre el texto y tu contexto. Ya no es entre el texto y el contexto, sino entre el texto y tu realidad, lo que te está pasando a ti. Por ello, entonces, dividimos este quinto paso en dos momentos muy importantes que nos ayudarán entonces a entender. Paso número 1, vamos a hacer una paráfrasis. En palabras sencillas, como decía nuestra maestra de primero de primaria, lo que tú ya estudiaste de tu texto, lo que tú ya entendiste de tu texto, ahora dilo con tus propias palabras. Quítale la poesía, quítale todo el ropaje que tiene el texto que tú estás pretendiendo estudiar y ahora dime lo mismo, pero con tus palabras. Ojo, es importante cómo les pongo yo aquí la explicación. Vamos a parafrasear el texto. Una práctica útil en esta etapa del exégesis es replantear el texto en tus propias palabras. Esto se llama parafrasear. Una paráfrasis, por lo tanto, da al intérprete una oportunidad para reestructurar el texto de acuerdo con, letra A, su comprensión de su contexto literario, histórico, social y religioso. Y letra B, los objetivos del autor original. ¿Qué pretende el autor del texto que estás analizando de acuerdo a su contexto histórico, literario, social y religioso? Todavía no me interpretes. Dime el texto en tus propias palabras. Todavía sin interpretar. Haz de cuenta que en este momento tú lo vas a convertir a tus palabras y dime qué fue lo que entendiste. No qué te inspira, no qué te dice, no a qué te mueve. ¿Qué entendiste del texto? Para ver si de entrada tú lograste situarte en el momento histórico, literario y religioso que el autor pretendía ilustrar al oyente o al lector de su tiempo. Entonces, paso 1, parafrasear. El texto que tú ya estudiaste, ahora dímelo con tus propias palabras. ¿De acuerdo? Entonces, empiecen ustedes a echar mente a su texto y ahora díganmelo con sus propias palabras. No tan largo, no tan poético, no tan adornado como lo que ustedes leyeron allí.
Dímelo con tus palabras ahora, en palabras simples y sencillas. Ahorita vamos al ejemplo. Cuando cada uno de ustedes vaya a crear una paráfrasis, es importante que mantengan el propósito o el sentido original del pasaje en mente. No me vayan a cambiar el propósito del autor. Ah, pues fíjense que el propósito del autor de la parábola del sembrador era decirles que hay que tener mucho cuidado, que hay que regar bien, porque vamos a pasar hambre si no tenemos suficiente trigo. Eso ya es desviarse. ¿Cuál es el mensaje original que tenía en mente el autor? Lo vamos a decir con nuestras propias palabras, pero sin salirnos todavía de la mente del autor. Por lo tanto, recuerda que el punto en este momento no es ofrecer ninguna aplicación teológica o pastoral del significado del texto, ni es proyectar lo que a ti te gusta o lo que a ti te disgusta del pasaje, sino más bien una frase apropiada basada en el entendimiento y nacida de tu profunda reflexión sobre el texto en su contexto original, expresando en tu propia voz, sin interpretar todavía, al menos en este primer momento, con tus propias palabras, pero fiel al texto. Adelante, Ariel. Ahorita que mencionó y que estamos viendo esto, y que mencionó el ejemplo de la parábola del sembrador, y que nos pide que seamos fieles al original. Me perdí, profe, si es importante o no tener en cuenta la localidad geográfica. Me explico, ¿ah? La parábola del sembrador sucede en el ministerio de Jesús en Galilea. Ajá. Y yo he visto un poquito que si va a Jerusalén, va con el látigo. Sí. Quita cambistas, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y así. Pero si va al norte a Galilea, pues son las bienaventuranzas, son los 4,000 alimentados, son la infinidad de sanidad. ¿Qué tan importante o en qué momento damos cuenta de la geografía? Yo creo que es importante la geografía, particularmente para que tú escojas el texto, no para que hagas que el texto diga una cosa distinta. Imagínate nada más que vas a tomar, por ejemplo, el texto en donde dice que hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Cuál es la importancia del agua? ¿De qué manera, por ejemplo, hablarías de la importancia del agua en el norte, en donde nos llueve una vez cada mes o una vez cada 2 meses, o en donde es más común la sequía? Oír hablar de la bondad del agua en un lugar en donde ahorita se están ahogando porque les llovió demasiado, porque hay un ciclón y los tiene inundados. El elemento agua es el mismo, la palabra es la misma, pero tú tienes que leerlo de acuerdo a quién se lo vas a dirigir. Entonces, a mí me puedes decir, por ejemplo, para quienes vivimos aquí en Saltillo, Jessica, Ángel, a lo mejor no me dejarán mentir si han visto últimamente la televisión. Hay una campaña muy fuerte de Aguas de Saltillo diciendo, va a llegar un momento en que ya ni siquiera vamos a conocer el agua, que ya ni siquiera vamos a poder hablar de ella. Saltillo está ardiendo. Y en vez de que hagas que arda Saltillo, haz que arda tu corazón por cuidar el agua. Haz que arda tu corazón porque el agua la cuides. Y de esa manera estamos cuidando el agua como no tenemos idea. Pero, por ejemplo, si me voy a un lugar en el mundo en donde ahorita están inundados y yo les digo, pues es que hay que ser cuidadosos con el agua, me van a decir, pues es que ya no sabemos qué hacer con tanta agua. Y sin embargo, lo tengo que predicar de la misma manera. Yo tengo que decir, van a recibir todos ustedes un bautismo con agua y con fuego. Y el agua es importante porque limpia, porque purifica, porque te mantiene sano, porque te hidrata. Pero una cosa distinta es cuando nos portamos mal con la naturaleza y en el norte nos castiga con sequía y en otros lugares castiga con inundaciones. Y no es culpa ni de la palabra ni de Dios,
sino del descuido que nosotros hemos tenido del planeta. Pero entonces yo lo primero que hice fue ubicar mi texto de acuerdo al lugar en donde estoy y tengo que abordar el agua de manera distinta. Entonces, sí es importante, por lo tanto, la geografía, pero no para buscar qué es lo que les tengo que decir, sino de qué manera tengo que presentar la misma palabra en geografías distintas con necesidades distintas. ¿Sí? ¿Se entiende, Ariel? Ok. Entonces, primer paso de esta quinta etapa, hagamos una paráfrasis. Vayan ustedes dándole mente y vayan pensando su texto en sus propias palabras. ¿Cómo dirían ustedes el texto hoy en día? En tus propias palabras, pero sin traicionar el texto, sin decir nada distinto de lo que el texto quiere decir. Ya tendremos la oportunidad de hacerlo en la tarea y que ustedes por ahí nos lo mencionen para hacer la revisión. Pero por lo pronto vayan pensando cómo le podemos hacer y cómo voy a decir mi texto con mis propias palabras sin traicionar, todavía sin proyectar, si me gusta o si no me gusta, si esto o lo otro, incluso todavía sin hacer una aplicación teológica ni pastoral. Simple y sencillamente hacer una paráfrasis. ¿Queda claro qué es hacer una paráfrasis? Decir el texto con tus propias palabras, pero sin traicionarlo, sin hacer que diga de más, sin hacer que diga de menos. Si ustedes ya señalaron como importantes los conceptos que profundizaron en el paso 2, que profundizaron en el paso 3 y que volvieron a traer como solución a sus preguntas en el paso número 4, la manera de decir el pasaje con sus propias palabras tiene que integrar esos conceptos, pero con su propia voz. ¿De acuerdo? Siguiente. La segunda parte, entonces, ahora sí, hay que entablar o construir un puente entre lo que el autor pretendió decirle a sus lectores o a sus oyentes de principios de la cristiandad y lo que el autor o la Sagrada Escritura, y más particularmente Dios, pretende decirnos a los hombres del cristianismo del siglo XXI, empezando por ti mismo, el estudioso de la palabra, el estudioso de la Escritura. Entonces, hay que empezar a tender ese puente. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que ir después de que hemos efectuado los 4 pasos exegéticos previos? Después de que ya hicimos la paráfrasis y hemos hablado de nuestro texto con nuestras propias palabras. Por lo tanto, el paso 5 les va a ayudar a empezar a considerar la relevancia y el mensaje de su texto para hoy. Para ti que vives aquí, que eres el cristiano del pleno siglo XXI, y para todos aquellos a quienes te vayas a dirigir en el momento que tú tengas que hacer una disertación teológica sobre cualquier tema. La palabra tiene que iluminar tu disertación teológica, sea de ética, sea de homilética, sea de pastoral, sea de cristología, sea de Dios Trino, sea del Espíritu, sea de la iglesia, sea de tu congregación, sea de lo que sea, el fundamento será la palabra. Y después de haber hecho adecuadamente los primeros 4 pasos de la exégesis, de haber esbozado el texto con tus propias palabras, tienes que subrayar la importancia y la relevancia de ese mensaje hoy, pleno siglo XXI. Es por eso que entonces esta etapa del exégesis puede formularse a través de una sencilla pregunta. ¿Cómo puede mi texto ser interpretado creativamente, generosamente y de manera no coercitiva para darle voz a las buenas nuevas a los cristianos del mundo de hoy? Ojo con estas 3 características: creativamente, generosamente y de manera no coercitiva. Volvemos otra vez, por ejemplo, a lo que mencionaba Israel al principio de nuestro encuentro del día de hoy. ¿Cuántas veces hemos oído predicadores que empiezan diciendo, conviértanse, porque los esperan las llamas del infierno, porque Dios es vengador,
y porque así les va a ir el último día. Conviértanse. Eso se llama ser coercitivos, hacer que la palabra asuste, hacer que la palabra force, hacer que la palabra obligue. Y sin embargo, la vivencia de la palabra tiene que nacer de una aceptación amorosa, de una aceptación personal. Y ese es el trabajo del teólogo. Es por eso que entonces esta quinta etapa del exégesis me ayuda a hacer una interpretación creativa, generosa y sobre todo no coercitiva de la palabra para los hombres de hoy en día. Cómo llevar la buena nueva que se predicó a principios del cristianismo hace ya casi 2024 años, digo ya casi porque quitamos los 30 años antes de que Jesús empezara a predicar, prácticamente estaríamos hablando de 1990 años, todavía no llegamos al 30, lo que se empezó a predicar en aquel entonces, como lo hacemos vivo, palpable y sobre todo que se pueda vivir hoy en mero día. Y eso es lo que me va a ayudar entonces este paso número 5 al hacer un puente entre el texto en su contexto y el texto en mi contexto. Lo que quiso decir el autor de manera original y que lo que nos tiene que decir la palabra hoy en día de manera continuada y de manera viva. Es por eso que hablábamos anteriormente que la paráfrasis del texto que tenemos que hacer no tiene que traicionar al autor. Tenemos que decir lo mismo con palabras para los hombres de nuestro tiempo, para los cristianos de hoy. Es así como entonces lo tenemos que hacer. De esta cosa que hemos dicho, preguntas, adelante. ¿Nada? ¿Todo claro? Bien. Entonces, pasemos al ejemplo prácticamente de lo que, del texto que yo les estoy dando y obviamente ahí lo vamos a entender mejor. Bien. En este punto entonces de su estudio, que es el último punto del exégesis, está iniciando su exploración de las implicaciones de su pasaje en la actualidad. Ahora está dando el salto desde su significado en el pasado a su significancia e importancia en el presente. En otras palabras, está cambiando su enfoque del exégesis histórica a la teología. Los primeros 4 pasos del exégesis hicimos una exégesis histórica. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, con las palabras del autor a los hombres de su tiempo, situado geográfica, histórica y literariamente en su momento? Y ahora llega el momento de hacer teología. Una vez que ya entendí qué, cómo, cuándo, dónde, con las palabras de su tiempo, llega el momento de decirlo en este momento y para ello hay que hacer una interpretación. La hermenéutica que se hace del exégesis que hemos realizado se convierte en teología. Eso es hacer hermenéutica, hacer teología, comprender e interpretar el texto para el uso del momento, ya no para lo que quiso decir en aquel entonces, ya no para lo que pensaban en aquel entonces, sino lo que tenemos que vivir hoy en día a través del pasaje que estamos estudiando y que ahora pretendemos interpretar. Entonces, les presento entonces de cualquier manera, entonces lo que sería el texto que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo y que es prácticamente el que yo les he estado presentando de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Qué es lo que digo yo acerca del poema? ¿Lo recuerdan? En el principio existía Dios y la palabra estaba en Dios y estaba con Dios. Es más, la palabra era el mismo Dios. Y nada de lo que todo fue hecho por la palabra y nada de lo que existe ha sido hecho si no fuera por ella. La palabra es la luz y la luz ilumina a los hombres y las tinieblas no le vencieron. Ese es el texto original. Ya después de 5 semanas ya me lo aprendí.
Ahora imaginen ustedes que ahora lo voy a parafrasear. Claro, lo está parafraseando alguien que está estudiando teología. No les voy a decir, pues fíjese que en el principio existía la palabra y la palabra siempre estaba, ¿por qué decirlo de la misma manera? Aquí está mi paráfrasis. Antes de que cualquier cosa existiera, la fuerza creadora de Dios ya era. Esta fuerza, esta palabra estaba con Dios y compartía la naturaleza de Dios. Todo lo que existe es a causa de que esta fuerza lo hizo. Esta es la fuente suprema de toda vitalidad y conocimiento. La estructura misma del universo es la obra de esta palabra. Todas las personas tienen parte en la luz dada por el agente de Dios, que es la palabra. Aunque las tinieblas trataron de apagar esta luz en el Viernes Santo, no prevalecieron. La luz de Dios sigue brillando. Ahí está, Juan 1 al 5, en mis propias palabras y sin traicionar el texto. No estoy diciendo nada distinto de lo que Juan quiso decir, pero ahora lo dije más teológicamente para los alumnos de mi tiempo. ¿De qué manera ahora ustedes pueden decir el mismo texto que ustedes están estudiando con su misma palabra? Adelante, Ariel. Se puede alcanzar a ver en su paráfrasis que no solamente incluyó el texto, sino todo el contexto, por ejemplo, de Juan, Así es. ¿verdad? Porque hablamos ya de Viernes Santo, que serían los pasajes, los capítulos finales, que se hizo un ejercicio, el 2 o el 3 creo que era, ¿Sí? de ver todo el contexto literario. Entonces ya se nos permite tener esa libertad de no solamente parafrasear el texto, sino incluir su contexto. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, con toda la humildad del mundo, yo ya estudié toda la teología, yo ya estudié toda la Sagrada Escritura y por lo tanto tengo un poco más de habilidad para tomar referencia de un lado o de otro, que es lo que ustedes un día también van a poder hacer. Cuando hablen de esto van a decir, y entonces va a decir entonces Ángel, qué padre es convivir todos juntos como hermanos, porque el Señor Jesús ya decía, hay que vivir en el amor y convivir. Entonces, él ya va a poder hacer los lazos después de conocer los textos completos. Entonces, tienes razón, Ariel, no solamente es parafrasear, sino ya traer de aquí y de allá, pero sin traicionar todavía. No estoy diciendo más que en otras palabras, cuando yo digo, por ejemplo, trataron de apagar la luz, es cuando yo me preguntaba, recuerdan, ¿qué tiene que ver el hecho de que la luz, de que las tinieblas no prevalecieron sobre ella? ¿Por qué en pasado, mientras todo lo demás estaba en presente? Ah, porque el Evangelio ya es una interpretación post-pascual, en donde a pesar de la muerte de Jesús, resucitó y la luz sigue brillando. Entonces, ya es una interpretación, pero obviamente yo me imagino que Juan era lo que quería decirles a las gentes que lo estaban diciendo en aquel momento. Y si Juan hubiera sido yo o yo hubiera sido Juan, se los hubiera dicho de esta manera, sin traicionar el texto. ¿De acuerdo? Gracias, Ariel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Adelante. ¿Nada? Entonces, siguiente. Es necesario entonces que actualicemos el texto a nuestro tiempo y a nuestra realidad. Para poder actualizar el texto a nuestro tiempo o a nuestra realidad, es necesario que nos hagamos algunas preguntas con respecto a nuestro tiempo. Yo les ofrezco aquí algunas pistas que les podrían servir a ustedes para hacer la actualización de su texto. Por ejemplo, ¿a qué podría este texto estar llamando a los seguidores de Jesús a hacer o a hacer? Tu texto, ¿a qué llama a los cristianos de hoy en día a que hagan o a que sean? ¿Cómo podría este texto informar el viaje de fe hoy en nuestros días o a la fe de hoy? ¿Cómo podría el mensaje de este texto guiarnos a un renovado y más profundo encuentro con Dios? ¿Cómo desafía nuestras propias perspectivas de lo que las cosas son? ¿Cómo puede el propio contexto de uno o cómo puede el propio contexto de uno puede ayudar el texto en una forma nueva? O sea,
a lo que yo vivo hoy en día, de qué manera el texto me puede iluminar. ¿Cuáles son las buenas nuevas en este texto? Me refiero al texto que cada uno de ustedes estudió. ¿Cómo puede este texto ayudar a la iglesia a proclamar y a enseñar el evangelio? ¿Cómo? ¿Qué en nuestra experiencia nos conecta con las imágenes y con el mensaje de este pasaje? Estas son pistas. Ustedes vayan haciéndose las preguntas que crean pertinentes con respecto a cómo podrían ustedes hacer la interpretación actual del texto que ustedes analizaron. Son pistas. Entonces, ustedes hacia dónde van. Y de allí entonces, que prácticamente la última parte que yo no les estoy poniendo, porque a lo mejor ya me hubiera llevado aquí 15 minutos o 10 minutos, ahora sí, viene mi prédica teológica de Juan 1:5. Y entonces ya me atrevo a decir, la primera cosa que nosotros podemos encontrar es que Dios, quien es desde siempre y que es anterior a todo, quien es el alfa, quien es el principio, se manifiesta a través de su espíritu y nos sigue hablando a través de su espíritu. Hoy en día, nosotros que somos creyentes tenemos que estar atentos a la voz del espíritu, sin el cual nada de lo que es ha sido hecho y sin el cual nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido y sin el cual nada de lo que nosotros proyectamos tiene razón de ser y sin el cual ninguno de nuestros logros lleva verdaderamente hacia lo que tendría que ser el final último de cada uno de los cristianos, que es, como decían los antiguos, ver, servir y amar a Dios en este mundo para verle y gozarle en el próximo. Tengamos en cuenta que Jesús ya ha triunfado y que con su cruz, pero más aún con su resurrección, ha vencido a las tinieblas. Es la nueva garantía hoy en día de que no hay nada a lo que los cristianos podamos tener, porque ya está dicho que el que cuenta con Jesús cuenta con todo, que es la palabra, que es Dios mismo que ha existido desde siempre y cuya luz ha vencido a las fuerzas del mal y sigue estando con nosotros para vencer al mal. Imagínense, eso ya es una predicación teológica que cualquiera puede hacer de cualquier otra manera, pero dentro de esa perspectiva entonces ya es la interpretación para hoy en día. No teman, porque Dios ha vencido. No teman, porque la palabra sigue iluminando. Es el alfa, pero también es el omega. Es el principio y es el fin. Y toda la historia de los hombres se engloba totalmente en la totalidad de Dios. Y toda la historia de la salvación está ya hecha de esa manera y nosotros somos parte de esa historia de la salvación. Entonces, imagínense cómo poder presentar el texto. ¿Cuál es el trabajo entonces que haremos durante esta semana para cerrar nuestro tema de exégesis? El trabajo será, primero que nada, haz la paráfrasis de tu texto. Y una vez que hagas la paráfrasis, pregúntate, ¿cómo puedo hablar de mi texto a los hombres de hoy en día? ¿Qué realidad ilumina? ¿Hacia dónde me mueve? A mí incluso. No les hables a los demás si no quieres. Háblate a ti mismo. ¿Qué es lo que te dice la palabra a ti? Tu texto que has estudiado. ¿Hacia dónde te mueve? ¿Hacia dónde te llena? ¿Qué es lo que te dice? No necesariamente te tiene que mover a hacer. Puede ser que te mueva a hacer o que te mueva a hacer. Depende del texto. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor, retomando otra vez el texto de Ángel, decía hace rato Ariel, es que no nada más es convivir, porque llegar todos los hermanos no necesariamente implica que estamos contentos. Entonces, a ver, el próximo domingo, que es el Día del Padre y que vamos a estar los hermanos junto con papá o recordando a papá, ¿qué puedo hacer yo de especial para estar contento conforme la palabra me dice? Y entonces decirles, mire, qué padre, porque me acuerdo del Salmo 133, qué padre que estamos aquí juntos. Algo así, sencillo, pero teológico, que surja
del estudio profundo que cada uno de ustedes hizo de su propio texto. Preguntas, antes de darles la conclusión. Preguntas. Ariel, Jessica, señora Maruca, Ángel, dudas. Sí, pues muchas gracias, maestro, por la clase. Está muy buena, muy interesante la técnica o la exégesis de la Biblia. Ahorita, mientras usted muy bien comentaba el paso 5, a mí me surgía la duda, seguramente sí, pero fíjese que me llama la atención eh, en dónde está establecido formalmente por la iglesia esta herramienta o este método de exégesis bíblica, y si así, ¿en dónde estará? No es que esté establecida de manera escrita, ni existe un manual, ni existe un lugar en donde diga que se tiene que hacer de esta manera. La experiencia de los estudiosos a lo largo de los siglos de la iglesia ha demostrado que es la mejor manera de entrar a la palabra. De ese punto de vista, haciendo un exégesis siguiendo estos pasos. Hay quien hace incluso más pasos. Por ejemplo, nosotros no lo hicimos porque no tenía mucho sentido. Hay quien pone 6 o 7 pasos, dice, ahora vamos a analizar el contexto geográfico. Era desierto, era un monte, era una plaza, era esto. Ahora vamos a analizar el contexto social. Se dirige a los pobres, se dirige a los ricos. O sea, esos pueden ser también pasos de un exégesis. Nosotros hemos hecho solamente 5 y nos ha llevado a nuestro objetivo. Generalmente es la manera como la mayoría de quienes son los estudiosos de la Sagrada Escritura y que hacen la exégesis lo han logrado de una manera más rápida. Como les digo, tenemos que lograr una metodología que nos permita que después de este curso ustedes hagan un exégesis en media hora o en 15 minutos, sin necesidad de hacer 5 semanas de estudio. Entonces, es una manera fácil y rápida de poder hacer un estudio académico de un determinado texto bíblico. O incluso, no de un texto bíblico, de interpretación de cualquier texto profano o lo que sea, lo podemos hacer de la misma manera con estos 5 pasos. Pero no está establecido, no está dicho manual de exegética, manual de exégesis. No, generalmente no lo vamos a encontrar. Es la experiencia de los estudiosos y que nos han compartido a quienes ya hemos estudiado y que seguimos compartiendo con quienes ahora, como ustedes, son los que están aprendiendo. ¿Sí? Sí, muchas gracias, maestro. Ok, gracias, Ángel. Ariel, ¿tenías una pregunta? No, estoy aquí tratando de asimilarlo. Yo tendría unos 13, 14 años cuando en la iglesia bautista empezaron a llegar pastores. No voy a usar la palabra nueva era porque se relaciona con otro, pero eran pastores diferentes a los de la niñez, ¿verdad? Ajá. Los de mi niñez venían de un seminario de Torreón Bautista y los nuevos venían del centro del país y traían la novedad de la exégesis, de la hermenéutica, de, del griego, de una predicación de una palabra en griego sacaban una hora, ¿no? Yo creo que se fue popularizando, ¿no? Se fue implementando Ajá. para tener elementos más fidedignos, ¿no? Los anteriores no las usaban. Y no queremos decir que tampoco con esto que le fallaban al punto. Yo estuve hace 2 domingos en la iglesia bautista y reconozco que el pastor interpreta muy bien la Biblia, pero su predicación hace 2 domingos, el texto iba en un sentido y su aplicación iba en otra totalmente. Porque como usted dice, ¿verdad? El auditorio manda. Sí. Sí, sí, hay que, a veces se pierde, no sé, yo no soy predicador, pero a veces se habla lo que, o quiero que decir, o lo que quiero, creo que quieren escuchar, ¿verdad? No va a ser que me corran, Así los es. tengo que tener contentos. No sé, estoy Sí. elucubrando. Y sin Pero embargo, el asunto de la exégesis hermenéutica, el estudio de las palabras en su original
o más que en su original en los manuscritos más antiguos, porque no hay originales, ¿no? Así es. Y sin Puso de embargo, moda perdón, sí, perdón que sí. te interrumpa en este momento, Ariel. Una cosa Ya. interesante es que hay que decir que la palabra diga lo que tiene que decir. Ese es justamente el conflicto de los profetas. Lo van a estudiar ustedes cuando lleguen al tratado de los profetas. El grande problema de los profetas es que ellos los envía Dios a anunciar y a denunciar, que implica muchas realidades bien crueles, como Jonás, que lo manda a decir, o se convierten o todo se va a acabar, como Isaías, que lo manda a decir, ¿sabe qué? Dios ya está cansado de ustedes y mejor se va a buscar otro pueblo, porque ustedes han sido lo peor. Entonces, el profeta está llamado a anunciar y a denunciar. Y lamentablemente el anuncio, y mucho menos la denuncia, le cae bien a todas las personas. Y sí es cierto, no siempre el agente de pastoral se dedica a anunciar y a denunciar, sino a acomodarse a lo que los otros quieren oír. Y eso es traicionar la palabra. Por eso entonces, si se quiere realmente tener una auténtica interpretación de la palabra, hay que ser profetas. Anunciar cuando hay que anunciar, denunciar cuando hay que denunciar. Adelante, Ariel. No, no, ese era mi comentario en cuanto a lo que comentaba el compañero Ángel, ¿verdad? Ángel. Uh-huh. Que ha ido avanzando, se ha ido implementando y todo lo que sume adelante, ¿verdad? Claro. Definitivamente hoy en día hacen falta cristianos más capaces y más capacitados, menos simplemente cristianos de domingo, sino cristianos más comprometidos y que conozcan verdaderamente de qué les están hablando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Jessica, señora Maruca? ¿O vamos a concluir? Buenas noches, maestro, ¿me ¿Qué escucha? tal? Sí, le escucho, señora Maruca. Adelante, buenas Sí, noches. pues yo ahorita nada más estoy pues asimilando porque ya ve que estuve un poco retirada Ajá, de todo y estoy reintegrándome con mucho entusiasmo qué bueno. y con mucho conocimiento interesante. Muchas gracias, maestro. Con todo gusto, toma, no se pierdan las grabaciones, allí están todas, para que pueda retomar bien los momentos que se perdió. Ya sabe que cualquier cosa estamos a la orden para explicar. Sí, gracias, así lo haré. Gracias, gracias. Paloma, Jessica, ¿alguna pregunta? Nada, todo bien, excelente. Bueno, Jessica, Maestro, sí, yo nada más, estas preguntas que estamos viendo de actualizar el texto a nuestro tiempo y realidad, ¿las vamos a utilizar como guía para el punto número 2 del 5, es una sugerencia. donde vamos a construir el puente? Exactamente. Es una sugerencia de preguntas que yo les pongo para que no tengan que repensar tanto. Pero háganse ustedes las preguntas que ustedes deseen. La pregunta más importante y que incluso sería suficiente es, ¿qué tiene que decir el texto que estudié a los hombres de hoy en día? ¿Qué tiene que decir o qué tiene que decirme el texto que estudié a mí mismo? ¿Hacia dónde me mueve? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace cambiar? Prácticamente serían las preguntas base. Todas las demás son sugerencias como para que si queremos profundizar sobre otros temas, es decir, a fin de cuentas puedes hacer un análisis teológico para ti mismo, puedes hacer un análisis teológico para tu familia, puedes hacer un análisis teológico para el mundo entero. Hazte las preguntas oportunas para que conviertas tu texto a aquellos a quienes se va a dirigir tu reflexión teológica o tu hermenéutica. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, al contrario, gracias. Bueno, desde esa perspectiva, entonces, muchachos, prácticamente con el curso de exegética, como les he mencionado, teníamos la intención de ver la palabra con un poco más de profundidad académica. No solamente tomar la Sagrada Escritura, abrirla
y leerla y decir, ah, pues está muy bonito el pasaje o está muy crudo el pasaje, sino saber por qué está bonito o por qué está crudo el pasaje que estoy pretendiendo estudiar y que quiero comunicar. Saber qué es lo que tiene que decir y cómo hay que decirlo. Cómo lo dijo el autor en su tiempo, cómo lo tenemos que decir nosotros hoy, en nuestro momento y en nuestra realidad. Es por eso que dentro de esa perspectiva y haciendo el resumen de la importancia del exégesis, les hago prácticamente esta última recomendación. Nos hacemos una pregunta. ¿Cualquiera puede interpretar la Biblia? La respuesta es sí. Cualquiera puede tomar la Biblia y decir, ah, pues fíjense que en el capítulo tal, del versículo tal, en donde dice esto y esto y esto, Dios dice que esto y que lo otro, cualquiera lo puede hacer. Mas, sin embargo, no cualquiera lo podrá hacer correctamente y con fidelidad a lo que Dios verdaderamente quiere comunicar. Esa es la riqueza del exégesis. Cualquiera puede decir acerca de la palabra, puede inventar lo que quiera decir, pero solamente el estudio serio y concienzudo de cada palabra, de cada versículo que ustedes deseen referirse de la Sagrada Escritura, les hará comunicar auténticamente y con fidelidad lo que Dios quiere decir. Dicho de otra manera, imaginen ustedes, sin ofender a nadie, que de pronto llega a nuestra puerta uno de esos que suelen traer la Biblia en la mano y que toca la puerta y le abrimos y me dice, hoy se tiene que convertir y véngase conmigo, porque dice el Apocalipsis, solamente 144,000 serán los salvados. Y si usted no está dentro de esos 144,000, que son los de mi iglesia, ya valió. Entonces ustedes como buenos teólogos dicen, a ver, vamos a hacer un análisis del texto. Sí, el texto dice 144,000 son los que se van a salvar. Pero ya leyó el texto que sigue, donde dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Aarón, 12,000 de la tribu de, 12,000 de la tribu de. Oiga, ¿a cuál de las 12 tribus pertenece usted? No, yo soy de aquí de Saltillo. Ah, no, pues ya valió. No está dentro de los 144,000 porque no está dentro de los 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Así que ya ni le sigamos, ni usted ni yo. En cambio, una buena exégesis nos llevará a decir, a ver, ¿por qué se habla de 144,000? Que es 12 por 12 por 12 por 12 por 12. ¿Y por qué el número 12 es importante? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué 12 de esto? ¿Por qué 12 del otro? Que implica plenitud, que implica todo, que implica... Todo eso es el estudio exegético de un texto que me hará comunicar correcta y fielmente lo que Dios quiere decir. De otra manera, sí, cualquiera puede interpretar la Biblia, pero no cualquiera lo hará correctamente y con fidelidad para hacer que verdaderamente sea Dios el que hable. La riqueza, por lo tanto, del exégesis radica en la posibilidad de desentrañar un texto, conocerlo, ahondarlo y después de allí hacer una adecuada y precisa hermenéutica del mismo. Tenía razón Ariel cuando nos cuestionó, ¿y por qué no estudiamos primero exégesis y luego hermenéutica? Pues porque era preciso primero emocionarnos hacia dónde teníamos que ir y luego tomar el camino. Así que ahora que ya hicimos exégesis, pues nos saldrá mejor la hermenéutica. Sí, Ariel, adelante. Ahorita que mencionó el ejemplo, pasó por mi mente una pregunta que tal vez a nivel personal sea difícil contestar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando dentro de nuestras denominaciones a las que pertenecemos, de acuerdo a una buena exégesis y a una buena hermenéutica, encontremos algunas enseñanzas
que se tambaleen, por no decir otra palabra, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento? Definitivamente la interpretación de la palabra de Dios nos va a llevar a escoger siempre lo correcto. Mas, sin embargo, también hay veces hay que ser políticamente correctos, lo cual significa que si no nos hace gran conflicto, pues simple y sencillamente, si no es menester participar, no participemos. Si es menester participar, pues tengamos nuestras propias reservas con respecto a lo que cada uno de nosotros ha descubierto. Y dentro de esa perspectiva, pues no nos hagamos conflicto. Les doy un ejemplo bien sencillo. A lo largo de hacer una hermenéutica y una exégesis clara acerca de la Sagrada Escritura, en ninguna parte de la Sagrada Escritura, en ninguno de los evangelios, habla o dice expresamente que Jesús no se haya casado, que Jesús haya sido casto, que Jesús no haya tenido una esposa, que Jesús no haya tenido hijos. Pero tampoco en ninguna parte dice que sí los tuvo, o que sí se casó, a diferencia de los apóstoles, que sí dice que tenían esposas, que tenían hijos. La tradición de la Iglesia Católica, por ejemplo, es que los pastores, los sacerdotes, a semejanza de Jesús, sean castos, que no tengan familia, que no tengan una esposa, que no tengan hijos. Después de estudiar, hemos llegado a la conclusión de que el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica y en la Iglesia Oriental, donde en algunos casos todavía se vive, en realidad fue una norma pastoral que surgió a propósito de que llegó un tiempo en que había tanta fama y tanta riqueza en ser sacerdote que todas las familias tenían que meter un hijo de sacerdote. Entonces le empezaron a meter ciertas prácticas que le quitaran las ganas de ser sacerdote. Y las ganas se las empezaron a quitar cuando les dijeron, sí, puedes venir y tener todo lo que quieras, todas las riquezas que implican ser sacerdote, pero olvídate de una mujer, olvídate de una familia, olvídate de casar. Pues no, ya no todos le entraron. Personalmente yo comulgo con el hecho de que algún día en la iglesia que yo pertenezco se den cuenta que el matrimonio también es una opción para los sacerdotes y para los obispos. Pero mientras eso no llegue, yo soy feliz en mi iglesia y escucho todavía a muchos que dicen, es que hay que defender el celibato a semejanza del Señor Jesucristo. Sigamos haciendo de la misma manera. Ojalá que algún día el Espíritu sople de manera diversa y lo haremos de manera diversa. Como quizá ya lo hacen las iglesias anglicanas, que incluso tienen mujeres sacerdotes, que incluso tienen otra serie de prácticas, porque han descubierto que también hay otras maneras. Y quizás siguen siendo igual o más santos que los que decimos que pertenecemos a la iglesia original de Jesucristo. Adelante, Paloma. Oiga, profesor, eso me suena a una pregunta que mis hijas le hacen a mi esposo de que ¿por qué los sacerdotes no tienen esposa y los pastores sí? Y mi esposo les contesta, imagínate un sacerdote con familia. Ustedes se dan cuenta todo lo que me demandan, el tiempo, el trabajo, y empieza a listar muchísimas cosas. Dice, imagínate un sacerdote, ¿a qué hora tendría tiempo para atender todas las necesidades del pueblo? Entonces, pues está de pensarse eso. O una Exactamente, cosa u otra. exactamente. A fin de cuentas, volvemos a caer otra vez. Es una cuestión práctica pastoral y te lo digo por experiencia. Yo he vivido ambas dos cosas. Cuando fui sacerdote, a mí me llamaban a la 1 de la mañana, párese porque hay que ir a confesar a un enfermo que se está muriendo, véngase a esto, es que urge que vaya a lo otro, es que me puede bendecir mi carro, es que me puede bendecir mi casa, es que particularmente me pasó cuando era fiesta de Guadalupe, misa de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10, todo el santo día. El domingo misa a las 8, misa a las 12, misa a las 6. Y la pregunta es, ¿a qué horas atiende una familia? Hoy en día, cuando mi esposa me pregunta y me dice, oye, yo le digo, no, imagínate,
que estemos aquí en la noche en un momento de arrumaco y de pronto suena la puerta y dice, padre, urge que venga a confesar. Óigame, no. Entonces, tienes toda la razón, Paloma. Es una cuestión, desconozco obviamente a cómo trabajan los pastores. Yo pienso que son igual de trabajadores e igual de atentos con sus congregaciones. Pero una diferencia que vivimos en la Iglesia Católica, a diferencia de muchas congregaciones protestantes que vienen de esto, es que no tienen la vivencia de los 7 sacramentos como la tenemos los católicos. Por lo tanto, no hay que confesar, no hay que dar unción de los enfermos, no hay que ir a casar, no hay que ir a hacer esto, lo otro, como sí lo tiene que hacer un sacerdote católico. Hay un poco más de espacio. Aunque yo sé que también debe de haber pastores evangélicos, bautistas, que también les hará crisis de pronto y que su familia le ha de decir, óyeme, ya ponle un poquitito de atención y deja la congregación tantito, porque también he escuchado esas cosas. Pero tu esposo tiene toda la razón, dile que tiene un 10 y muy buena explicación. Gracias. Ariel. Hay muchas cosas que decir al respecto. Se encontraron un pastor y un sacerdote en un vuelo y se hicieron amigos. Y estuvieron platicando, entonces vino la azafata y les ofreció algo. Me trae un vinito, dijo el sacerdote. Y le dijo al pastor, ¿usted gusta? No, en mi congregación no tomamos. Y el sacerdote le dijo, no sabe lo que se pierde. Ya siguieron platicando amablemente. Y al despedirse, el pastor le dice al sacerdote, me saluda a su esposa. Y el sacerdote, no, nosotros no estamos casados. No sabe lo que se pierde. No, voy al punto. Hay unos textos donde el apóstol Pablo, no sé si en Corintios, usted me puede ayudar, da como recomendación personal que no nos casemos, ¿verdad? Pero siempre pensando y se supone que él no se casó, al servicio a Dios. Sí, Dice, no, porque la casada tiene cuidado del marido y por lo tanto se distrae de Dios, cosas como esas. Pero si mal no recuerdo, dice, esto lo digo yo, ¿verdad? No por mandato divino, sino es una recomendación personal. Y efectivamente, del mundo donde yo vengo evangélico, el pastor día tras día no está tan involucrado como lo es un sacerdote católico. sí, cambia eso. Nosotros tenemos bien definidos los horarios, los Y los cultos, tiempos. y el templo está cerrado, no vengas a tocar en horas que no son de servicio. Acá Y eso también. sí creo que estamos un poquito atrasados en ese sentido. Sí, sí, acá también. Y bueno, nada más por aclarar, Ariel, en realidad sabes que Pablo insistía que no se casara no porque estuviera en contra del matrimonio. La teología paulina, y lo van a conocer también cuando hablen de las cartas de Pablo, gira en torno a que Pablo estaba convencidísimo de que la segunda venida de Jesús era inminente y que por lo tanto iba a llegar de un momento a otro. Por lo tanto, él decía, textual, los que están casados, qué bien, y los que no están casados, ya no se casen, ya viene el Señor, y mejor vivan lo mejor que puedan como están viviendo. Pero era más la concepción teológica de que la segunda venida o la parucía ya estaba cerca. Claro, ¿cuántos Sí, años sí. han pasado? Y quizás está Sí, lejísimos todavía. Pero eso era lo que movía la predicación de Pablo, particularmente con respecto al matrimonio. No es que estuviese en contra ni de ninguna manera. Mejor quédense como están, porque ya a viene lo el Señor. mejor, a lo mejor me expresé mal, no que Pablo estuviera en contra del matrimonio, No, no, porque lo sé, pero hay quise otro hacer la texto, aclaración para que no sonara. hay pasajes maravillosos donde el apóstol Pablo habla de la figura del matrimonio de hombre o mujer con la figura de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Así es, Son preciosos, ¿verdad? La mujer esté sujeta a su marido como la iglesia, así es, ¿verdad? El cual asimismo se entregó y la está limpiando a fin de así es, así es. presentarse. Y también hay un texto, las viudas estaban siendo cargadas al erario de la iglesia. Y dice un texto, quiero que las viudas jóvenes se casen y Claro, dejen de estar de claro. chismosas. Y el resto son prácticas pastorales. Por ejemplo, después que los apóstoles dicen, vamos a escoger ancianos o diáconos que nos ayuden, uno de los requisitos que ponen para los diáconos o los ancianos que les ayuden es que no sean casados. Justamente como decía Paloma, para que realmente puedan estar chambeando y se dediquen a lo suyo y no se distraigan con otras cuestiones. Pero bueno, son prácticas que a lo largo del tiempo la iglesia y las iglesias
han ido abordando o desabordando en ese sentido. Bueno, ¿algo más? Adelante. Maestro, fíjese que ahí me surgió una duda. Adelante, Ángel. Digo, porque me quedé mucho pensando en su última recomendación, en las preguntas que me parece que son detonantes. ¿De cualquiera puede interpretar la Biblia? Pues sí, evidentemente sí. Eh, pero sobre todo, quién puede interpretarla correctamente? Y me surge la duda, eh, ¿qué sería correctamente o quién lo haría correctamente? Imagino que obviamente es independiente, por ejemplo, independientemente de la religión, por ejemplo. Claro, Eh, eh, no es tanto independientemente de la religión, porque a fin de cuentas, cuando hablamos de cristianismo, todos los cristianos tenemos la misma religión, que es creer en Cristo Jesús. Somos de distintas iglesias o de distintas congregaciones. Y la insistencia es que aun cuando unos seamos católicos, otros bautistas, otros de Comunidad de Cristo, otros adventistas, otros luteranos, otros, etcétera, siendo fiel a la palabra, se predicará exactamente lo mismo. Lo que cambia es la práctica pastoral, es decir, el cómo celebramos, el cómo nos referimos. Pero la interpretación de la palabra para el cristiano tiene que ser siempre la misma. Por lo tanto, un pastor bautista, un pastor luterano, un pastor calvinista, un pastor anglicano, un pastor católico, tendrá que llevarnos al mismo puerto en donde tenemos la llegada en torno al Señor Jesús. No hay para dónde hacerse. Por lo tanto, hablamos de corrección y fidelidad. En esa medida, cuando se haga que la palabra diga lo que tiene que decir y lo que Dios tiene que expresar, lo estaremos haciendo bien. Claro, otras religiones ya no lo van a hacer, porque obviamente los budistas no son cristianos, los hinduistas no son cristianos, los maometanos no son cristianos, y por lo tanto entonces no van a poder interpretar la palabra porque simple y sencillamente no significa nada para ellos. Es la diferencia. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta asignatura. Ya nos veremos en más asignaturas más adelante. Por ahí les adelanto, nos estaremos viendo el siguiente cuatri en la de Cristología, que ya la estamos preparando muy padre para comprender, les adelanto, no al Señor Jesús, sino a Jesús de Nazaret, que es el que caminó y vivió aquí en medio del mundo, y podremos resolver muchas otras dudas. Pero mientras, como les adelantaba, el siguiente módulo estarán hablando de ética teológica, estarán hablando de filosofía. La última asignatura de este cuatrimestre, que será la introducción al Nuevo Testamento, pues nos dará mucha más luz. Pero por lo pronto recuerden que cada vez que ustedes deseen hacer que hable la palabra, hay que hacer exégesis y hay que hacer que la hermenéutica sea correcta y fiel a lo que Dios pretende comunicar. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Sigo en comunicación con ustedes para todo lo que tiene que ver académicamente con la licenciatura. Y Dios mediante, estamos en comunicación para vernos dentro de 2 sábados, el día 22, Dios mediante. Ahí estamos platicando. Gracias a todos. Cuídense. Gracias, Ariel. Gracias, Paloma, Jessica, Ángel, señora Maruca. Dios les bendiga. Que tengan una noche excelente. Cuídense. Y seguimos Maestro, entonces siendo teólogos. Adelante. nada más una duda. ¿Las siguientes materias inician la otra semana? Inician ya el próximo lunes, así es. Todavía no tengo el día exacto en que los maestros los van a atender. Espero que ya mañana jueves o el viernes ya les avise, tal día va a estar el maestro de ética y tal día va a estar el maestro de filosofía con ustedes. Pero ellos tienen ya la consigna de que este sábado ya tiene que estar el material en plataforma para que ustedes puedan empezar a ver. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ánimo, cuídense mucho, buenas noches. Esperemos vernos y encontrarnos pronto. Dios les bendiga. Cualquier cosa sigo en el WhatsApp. Con todo gusto. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Descansen todos. Cuídense. saludos, compañeros. Buenas noches.